El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a estar en Jeremías capítulo 15 y vamos a leer los versos 18 hasta el 21. Jeremías 15, verso 18 al verso 21. Dice la palabra de Dios así: porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Verso 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que este mensaje pueda llegar a los corazones de todos aquellos que están confiando en que tú tienes respuesta para ellos. Háblanos, oh Dios. Quita todo estorbo por tu gran poder, todo lo que distraiga, todo lo que estorbe la fluidez de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, y ministra en cada corazón sanidad, restauración y respuesta. Gracias te damos, Rey Eterno, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hoy hemos tomado un pasaje que se escribió hace aproximadamente 2650 años. Imagínense, 2650 años. Estamos aquí tratando las señales de una restauración y hemos tomado como base un pasaje que es bastante antiguo. Sin embargo, su mensaje sigue siendo vigente, sigue siendo vivo. Es un mensaje que no pasa de moda, un mensaje que no se hace obsoleto, sino que siempre es vigente, siempre tiene esencia para transformar las vidas y los corazones de los que estén dispuestos a escuchar y a obedecer la voz del Señor. Jeremías estaba en una situación un poco difícil, bastante difícil, porque Jeremías debía pronunciar las palabras del Señor a un pueblo rebelde, y esto a él le causó dolor. El profeta Jeremías era un hombre joven al que no se le permitió casarse, disfrutar de su juventud, porque nació en una época terrible, una época de mucha idolatría. Y a pesar de que pudo disfrutar del reinado de uno de los mejores reyes que tuvo Israel, el rey Josías, que comenzó bastante temprano y también terminó así, no tuvo un reinado extenso por una muerte algo prematura. A pesar de él haber disfrutado del reinado de este hombre, le tocó ver la parte más cruda, oscura y triste de los pecados de Israel. Así que en esa misma transición, el Señor le da un mensaje que es fuerte, un mensaje que quebranta, un mensaje que confrontaba abiertamente a la gente, desde el rey hasta el más insignificante de los miembros de la región de Judá en Israel. Aproximadamente hacia el año 650. Entonces, todo esto antes de Cristo. Entonces,
Él se ganó la enemistad de su familia. Se ganó la enemistad de los que eran sus conocidos y amigos. Imagínense cómo era la enemistad de los sacerdotes, profetas, incluso el rey y todos los que hacían parte de la corte del rey. Nehemías se convirtió para ellos como en una terrible plaga que tenían que enfrentar, porque Nehemías era la boca de Dios para ellos. Nehemías tuvo que ser expuesto. El Señor le dice: yo te voy a hacer a ti, te voy a defender, te voy a proteger, no importa que se levanten, no temas. Pero eso no quiere decir que toda la humillación, todo lo que Nehemías debió haber enfrentado por causa del mensaje de Jehová, por causa del mensaje del Señor, no le causará dolor en su corazón. En una ocasión Jeremías es advertido por el mismo Señor, porque aún su propia familia estaba armando un plan para matarlo, para asesinarlo. Y el Señor le habla y le dice: ojo, pilas, Jeremías. Pilas es una forma para decirle: despierta, Jeremías. Y Jeremías se dio cuenta que él era como un corderito indefenso, en mano de, o a punto de caer en la red que estaban tendiendo sus depredadores. Así que todo esto causó gran dolor en Jeremías. Vale la pena que pensemos entonces en todos los ministros que realmente tienen el don de la profecía y Dios los usa como portavoces. Es un ministerio que implica en muchas ocasiones decir cosas que no son del agrado de los destinatarios. Así que si aquellas personas que se autollaman profetas, porque esto atrae a la gente. Hay mucha gente que ve a los profetas y dice: voy a buscar que el profeta ore por mí para ver qué me dice Dios. Esto es algo no correcto delante de los ojos del Señor, porque Dios envía al profeta donde Él quiere. No soy yo quien va buscando el profeta para que me hable. No, es Dios quien envía al profeta. Y el profeta llega al lugar indicado y habla las palabras del Señor. Pero bueno, en este tiempo hay muchas personas que se autotitulan profetas y tal vez tengan el don, pero lo están haciendo para atraer a las multitudes y de alguna forma sacar provecho. Si eres profeta, déjate usar. Pero no pensemos que Jeremías era el hombre que andaba diciendo: vengan, yo soy profeta, yo les profetizo, vengan. No, Jeremías lloraba, sufría. Jeremías pensaba: ahora tengo que abrir la boca. Incluso en una ocasión Jeremías dijo: no voy a hablar más, me voy a quedar callado, no voy a decir más nada de lo que me dice el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasó? Dice Jeremías: pero había como un fuego ardiente en mis huesos, que no me permitía callar, y tuve que dar el mensaje. Eso lo hace el Espíritu Santo en aquellos que han sido llamados a este gran ministerio de la profecía. Entonces, tengamos cuidado con aquellas personas que se autollaman profetas, porque esa no es realmente la conducta, esa no es la forma en la que Dios llama a los profetas. Muchas personas que tienen el don de la profecía piensan dar el mensaje porque saben que van a molestar a mucha gente. Saben que es posible que muchas de las palabras que diga no van a ser bien recibidas. Es posible que les cierren la puerta, es posible que no los quieran. También hay mensajes de exhortación, consejo y de consuelo, pero también hay hay mensajes que son de autoexamen, de reprensión, corrección y disciplina. Bien, esa situación la vivió Jeremías. Si el Señor le hubiera dicho a Jeremías: Jeremías, ¿quieres ser mi profeta?
Jeremías, al saber que él esperaba, hubiera dicho: Señor, yo paso, llama a otro, como lo hizo Moisés. Pero el Señor no le preguntó a Jeremías, como tampoco le pregunta a nadie a quien él llama, porque él sabe que puede hacer la tarea, sino que le dice: yo te di por profeta a las naciones, así que tú vas a dar mi palabra. Jeremías no tuvo otra alternativa que rendirse a los pies del Señor y ser usado como la boca del Señor en un tiempo difícil, terrible, donde la idolatría y el pecado de la inmoralidad sexual había inundado toda la tierra de Israel en ese tiempo. Así que por eso es que el Señor no te pregunta, el Señor solamente señala, llama y manda. Entonces, esto había provocado en el corazón de Jeremías mucho dolor. Él era un hombre salvo, era un hombre que le agradaba servirle al Señor. En alguna ocasión Jeremías dijo: tus palabras son dulces en mi boca, pero el resultado de estas palabras me hieren. Porque cuando el profeta recibe la palabra del Señor es un deleite. Pero cuando el profeta da la palabra, ahí es donde vienen los resultados entre la gente de ese mensaje, que para el profeta es un deleite, pero para la gente es amargo. Eso causó tristeza en Jeremías. Y por eso Jeremías, en este pasaje, solamente he tomado estos versículos, dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Por qué? Dice Jeremías. Tal vez dirían: uy, pero una vida así, qué terrible. Yo no le quiero servir al Señor así. Pues permítame que decirle que la Biblia dice que muchos de estos hombres y mujeres santos estaban en este mundo y este mundo no era digno de ellos. Incluso ellos murieron sin ver lo prometido. Así dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Partieron de este mundo sin ver lo prometido porque esperaban, veían con ansias la Jerusalén celestial. La saludaban de lejos. Ellos caminaban como siguiendo al invisible, nuestro Señor, el creador del universo, el Rey del universo. Así que de esta forma, estas son las preguntas que se hace Jeremías. Pero mira lo que le responde la divina palabra de nuestro Señor. Y esta respuesta que Dios le da a Jeremías, que está preguntando por qué le duele tanto servirle al Señor, es lo que vamos a ver como las señales de una restauración genuina. Estas son las señales de una restauración genuina. Ahora, pensando en nosotros, pensando en el hoy, ¿cuántas veces has escuchado tú mensajes de restauración? ¿Cuántas veces le has pedido al Señor que te restaure, pero tú no ves cambios? Hay gente que constantemente está buscando restauración. Gente que constantemente está buscando palabra de sanidad. Y ellos mismos confiesan: yo me siento herido, yo estoy enfermo espiritualmente, yo siento que no avanzo, yo no me siento bien. Y en esa viven. ¿Cuántas veces han pedido perdón por el mismo pecado? Y vuelven y caen nuevamente. ¿Cuántas veces han confesado que perdonan? Pero cuando ven a la persona se transforman. Y lo que comienzan a sudar es enojo, ira, rencor. ¿Por qué realmente no han perdonado? Porque realmente no se han perdonado a sí mismos. Porque realmente no se han arrepentido ni se han convertido de esa transgresión que los enfermó espiritualmente. El tema de la restauración y la sanidad interior es importantísimo. Por eso es que la iglesia es comparada con una clínica espiritual. Pero también es importante saber cómo progresa la sanidad, si está progresando en nuestras vidas hoy. Por eso,
vamos a mirar si realmente estamos siendo sanados, restaurados, sobre todo aquellas personas que están en el proceso, que están atravesando por una clínica de sanidad interior. Este mensaje no provoca los mismos efectos en todos. Hay gente que cree que está sana porque tienen un don de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo. Hay gente que cree que ha recibido sanidad porque están sirviendo en un ministerio. Pero hay ciertas zonas que no se pueden tocar porque como se toquen, se transforma la persona. Incluso hay conductas que delatan que la condición espiritual de la persona es de falta de perdón. Entonces, vamos a mirar aquí cuáles son las dos señales que identificamos en este pasaje de Jeremías capítulo 15, donde él le está preguntando al Señor por qué le duele tanto, por qué está tan herido y no ve progreso en su sanidad, siendo que este hombre fue la boca de Dios. Tuvo que perdonar mucho Jeremías. Tuvo que dejar pasar por alto mucho durante muchos años. Y estaba en las manos del Señor. Miremos cuáles son esas dos señales. Primera señal de restauración. Conversión genuina al Señor. Conversión genuina al Señor. Señal de sanidad, señal de restauración o de que estás en el camino para ser sanado y para ser restaurado. Mire cómo dice aquí la palabra del Señor. Si te convirtieres. Es asombroso porque el Señor le está dando esta palabra al profeta Jeremías. ¿Qué le acaba de preguntar Jeremías? ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada? Pensemos en una gangrena, un cáncer, algo terrible espiritualmente que Jeremías, así es como lo describe. Dice, no admitió curación. Y el Señor le dice, si te convirtieres. Muy bien, quiero quedarme con esa frase solamente. Si te convirtieres. ¿Qué es convertirse al Señor? ¿Qué es convertirse? Indica volver al primer amor. La palabra que se usa aquí es teshuvah. Teshuvah es la expresión hebrea para volverse al Señor y alejarse de lo que ofende al Señor. Retirarse de lo que ofende al Señor y acercarse a Dios. Eso es hacer teshuvah. Implica arrepentimiento, implica dolor, implica tristeza de haber ofendido al Señor. Indica volver al primer amor. Indica acercarse al Señor. Eso es convertirse. Cambiar de camino. Dejar las acciones ofensivas a Dios. Reconocer verbalmente ante Dios el pecado. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, Romanos 10:9. Si confesares con tu boca. La conversión implica confesión. Por eso es que la mayoría de los predicadores, cuando invitan a una persona para que se convierta al Señor, le dicen, es necesario que con tu boca confieses que el Señor sabe, conoce tu corazón, pero el mundo espiritual necesita escucharte la confesión de que ya no eres de las tinieblas, sino que ahora eres de la luz. Por eso es que ellos lo hacen y toman como base este pasaje, que si confesares con tu boca, obviamente esto se tiene que escuchar. ¿Qué tiene que confesar? Hoy debe decir que Jesús es el Señor. Imagínese. Una confesión como esta, en el tiempo en que el apóstol Pablo la anunció, eso costaba la vida en esa época, porque el Señor era el César. Eso indicaba que el César era el dueño de la vida y de los bienes de cada persona.
Y ahora el apóstol Pablo le está diciendo a todo el que quiere ser de Cristo, tienes que confesar con tu boca que Jesús es el dueño de tu vida, el dueño de tus bienes, el dueño de tu familia y el dueño de todo lo que tienes. Imagínense, hoy es fácil. Cualquiera puede pararse en una esquina y decir, Jesús es mi Señor. Y no lo van a arrestar por decir eso. Bueno, por lo menos en los países occidentales todavía se puede hacer eso. Hay países orientales donde eso todavía lleva cárcel. Sobre todo si lo hace públicamente. Pero en esta época se consideraba al César como un dios. Por lo tanto, él era el dueño de la vida y los bienes de todos los que estaban bajo su mando, bajo su gobierno. ¿Qué más dice la confesión que nos muestra aquí el Espíritu Santo a través de Pablo? Y creyeres en tu corazón, no basta con hablarlo, hay que creerlo de corazón. Y el asunto con creer de corazón es que a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe quién realmente ha creído de corazón y quién está actuando. ¿Qué hay que creer de corazón? Que Jesucristo resucitó por el poder de Dios y al creer y confesar, dice, serás salvo. Entendamos que la palabra salvación habla de restauración, sanidad, restitución, salvación. Son muchas cosas. Todo esto porque la persona de verdad se convirtió. Se volvió al Señor. Esto implica un reconocimiento interior. Y esto fue lo que Dios le dijo a Jeremías. Así que esta es nuestra primera señal. La conversión genuina. Esto es convertirse al Señor. Si una persona dice que cree en Jesús, pero sigue ofendiéndole con su forma de hablar, con sus hechos, pero sigue tratando mal a su familia, sigue tratando mal a su esposa, tratando mal a sus hijos o a su esposo, sigue gastando en vicio, aunque diga que se convirtió al Señor, las señales indican que esta persona no está en proceso de sanidad, no está en proceso de restauración. Lo que hizo fue un papelón. Y de pronto la persona, ella, quiera realmente convertirse, pero no le ha dado permiso al Señor para hacer los cambios respectivos. Debemos tener muy presente lo que el Señor le está diciendo aquí al profeta Jeremías. Si te convirtieres, yo te restauraré. Si te convirtieres, yo te restauraré. En muchas iglesias vemos que hay bastantes personas que han sido pescadas, digamos así, pescadas por el Señor y están en la iglesia, pero ellos no se han convertido al Señor. Dios les llamó, ellos atendieron el llamado, pero su corazón no se ha convertido al Señor. Lo podemos ver en la conducta, la forma, las apreciaciones que hacen. Son personas que hicieron un cambio de religión. Por lo tanto, cuando llega el momento de la dificultad, a ellos se les nota. No han sanado. No han sido restaurados porque todavía ofenden al Señor. Todavía están llenos de vicios. Entonces, entre las cosas que quiero mencionar aquí, porque está en el pasaje, dice el Señor a Jeremías en el verso 19, capítulo 15, y delante de mí estarás. Delante de mí estarás. Estas son señales de una persona que ha sido sanada o está en proceso de sanidad. Esto implica perdón.
perdonar, pedir perdón y perdonar. Esto también conlleva la idea de estar junto a las personas y no confesar odio, rencor. Si una persona dice que le entregó su vida a Jesucristo, pero no le habla al vecino, ¿sabe qué? Perdió su tiempo. No se ha convertido. Si una persona dice que se convirtió al Señor, pero le debe dinero a todo el mundo, esta persona no se ha convertido. Porque su fruto está diciendo, su fruto malo está diciendo que no es Dios, no es Cristo quien gobierna su vida. Su vida la gobierna la carne, la gobierna el de las tinieblas, pero Jesucristo no. Si la persona dice que se ha convertido al Señor, pero es una persona maldiciente, su boca no la usa para glorificar al Señor, sino para maldecir y ofender a los demás, ¿sabe qué? Esta persona, aunque esté metida en la iglesia las 24 horas del día, no se ha convertido al Señor. Tengamos mucho cuidado con esto, porque el Señor Jesucristo dice, cuando llamó al apóstol Pedro, o por lo menos en el contexto se deja ver que Él enseña que el reino de los cielos es semejante a una red. Esa red recoge toda clase de peces, o sea, toda clase de personas. Todas pueden estar en la red. La red en este caso puede ser la iglesia. La podemos comparar con la iglesia. El reino de Dios, la iglesia está dentro del reino de Dios. Pero al final, los peces malos son sacados y se dejan solamente los peces buenos. Entonces, si no estás experimentando cambios, que tú te des cuenta, que nadie te lo prohíba, sino que a ti te redarguye el Señor, que sabes que hiciste mal y no pides perdón, sino que sigues y dices que tú eres así, que a ti nadie te va a cambiar, que Dios te hizo así, ¿sabes qué? A lo mejor tú crees que has creído en Jesús, pero estás engañado, porque el fruto no dice eso. Algo importante que entendemos aquí en este capítulo 15 de Jeremías, la lengua tiene que convertirse también, la cartera tiene que convertirse también, el corazón tiene que convertirse enteramente al Señor. Miremos cuál es la segunda señal de que una persona genuinamente ha sido restaurada, ha sido sanada o está en el proceso. Porque es que no somos producto terminado. Estamos en la clínica, estamos allí. Incluso estamos ayudando a alguien a sanar y nosotros mismos estamos en proceso de sanidad. La segunda señal es que la persona, mire esto, pone a disposición del Señor sus dones, sus talentos, ministerios escondidos. Eso hace parte de un proceso de sanidad exitoso. ¿Cuáles son las señales entonces de una sanidad que está llevándose a cabo o que ya llegó a su final? Yo creo que nosotros siempre estamos en restauración y sanidad. Siempre, mientras estemos en este mundo, siempre vamos a estar en ese proceso de sanidad. La diferencia entre unos y otros es que unos están comenzando, otros van en la mitad del camino y otros van más avanzados. Pero todos estamos en proceso de sanidad siempre. ¿Por qué? Porque mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en este mundo, somos propensos todavía a herir y a ser heridos. Entonces ese proceso de sanidad se mantiene. Y la idea no es retroceder, sino avanzar. Así que nos dice aquí el pasaje, llevando aquí a Jeremías, le dice el Señor a Jeremías: si entresacares lo precioso de lo vil,
serás como mi boca, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, lo precioso, lo precioso. Bueno, hay muchas cosas viles en este mundo y entre esas cosas nosotros estamos luchando. Pero el Señor nos ha dotado de ciertas capacidades que vienen de parte de Él. Los dones que nos da por medio de su Espíritu Santo. Hay dones ministeriales que los da el Señor Jesucristo. Hay dones espirituales que los da el Espíritu Santo. Y hay dones operacionales que vienen de parte del Padre. Todo esto está allí en el Nuevo Testamento, pero para que no se nos acabe el tiempo antes de que terminemos el tema, pensemos en que una persona que ha logrado sanar, perdonar, que puede ver a los demás con misericordia y que incluso pide perdón, es una persona que le ofrece al Señor los dones y las capacidades con las que el Señor le ha dotado para la obra del Señor. Mire lo que dice aquí el Señor. Serás como mi boca. Serás como mi boca. Para que una persona sea la boca del Señor, que por cierto es un privilegio muy grande. Ser la boca del Señor es un privilegio muy grande, pero también es una responsabilidad muy grande. Eso quiere decir que por tu boca lo único que sale son bendiciones. Lo único que sale por tu boca es la voluntad de Dios. Y por lo tanto los demás van a escuchar a Dios a través de tu boca. Al hacer eso, tú te das cuenta, tú no puedes ser una persona enferma, una persona que todavía ama el mundo, que todavía sufre porque no tiene el último modelo de celular, que todavía sufre porque no tiene el último vestido de la moda, porque no puede comprar compulsivamente y bueno, aquí la lista seguiría. Pero ya no dependes de lo que este mundo puede ofrecer, ahora dependes del Señor. Por lo tanto, tu boca es del Señor. Y en esto podríamos aquí profundizar mucho. No solo de pan vivirá el hombre, dice el Señor Jesucristo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esto de cuidar la boca a manera de paréntesis, ya que la mayoría de los alimentos están dañando el cuerpo, cuida tu boca. Si quieres servirle al Señor muchos años, cuida lo que comes, practica el ayuno. Purifica tu cuerpo. ¿Por qué? Porque eres un instrumento de honra en las manos del Señor para que muchos experimenten la sanidad que tú experimentaste. Tu influencia siempre será mayor en los que te rodean que la influencia de los que te rodean. Mira lo que dice el Señor aquí a Jeremías como fruto de una sanidad. Una persona enferma espiritualmente es una persona que se deja influir fácilmente por el mundo. Una persona que es esclavo de las decisiones de otras personas. El Señor le dice al profeta Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esta es una señal clara de que una persona tiene su identidad en Cristo clara. Y por lo tanto, como tiene su identidad definida, no se va a dejar influenciar por los demás. Cabe resaltar que estamos en la época de los influencers. Los influencers los llaman así porque han logrado cautivar a una cantidad de gente que están dispuestos incluso a dejar de hacer su trabajo, dejar de hacer lo que ellos tienen que hacer, solamente por ver cómo los influencers, que en su gran mayoría hacen pues cosas que son muy ridículas, cosas que no tienen un sentido, que no tienen un objetivo para la vida. Hay influencers buenos que enseñan cosas buenas, pero la mayoría, o sea, de acuerdo a los estudios realizados, están más enfocados en enseñarle a la gente a hacer cosas que son tontas. Perdónenme la palabra, no sé, de pronto, cosas que no tienen valor, cosas que
ponen en ridículo a las personas. Pero mucha gente los aplaude. Entonces ellos están influenciando la conducta de los que no influencian con esas prácticas, cuando debe ser a lo contrario. Los que tenemos al Señor Jesucristo somos los que debemos influenciar a los que están allá sin hacer influencia positiva, o que están siendo influenciados por otros. Esa es una señal de restauración. Yo soy ejemplo donde voy llegando. Yo debo tener esa corona de la que habla el libro de los Proverbios. Tú eres quien debe marcar la pauta donde vas llegando. No que te la marquen a ti, sino que tú eres quien da el ejemplo. Porque esta es una señal de que tú has sido sanado. Por eso te van a comenzar a buscar para pedirte consejo. Te van a comenzar a preguntar cosas. ¿Cómo hace usted? ¿Cómo puedo yo servirle al Señor? Tu vida ejemplar va a permitir que los que están enfermos, postrados, porque no han podido perdonar, porque no han podido sacar de su vida las heridas que el pecado, que gente inescrupulosa les ha ocasionado, no los han podido perdonar y han preferido dejarse postrar por el rencor y el odio y darle incluso ventaja al enemigo para estar en esa situación. Aquí Jeremías tuvo que haber entendido el mensaje y Jeremías estuvo dispuesto a darle su boca al Señor para seguir profetizando, aunque lo que dijera no era del agrado de todos los demás. Entre las cosas que una persona que pone a disposición del Señor sus dones, sus talentos, el llamado que Dios le ha hecho, cualquier ataque del enemigo lo vas a soportar con firmeza. Dice, te pondré en este muro por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Cualquier ataque, y créeme, sábelo, entiéndelo por la palabra de Dios, el enemigo te va a atacar. El enemigo va a molestarse si tú estás siendo sanado, si ya tú puedes hablar con cualquier persona que te hizo daño en el pasado, si tú puedes hablar de cualquier persona que te hizo daño con toda libertad, sabiendo que has perdonado, sabiendo que te perdonaron, el enemigo se va a molestar por eso. Dios trabajando en ti es una forma de molestarse el enemigo en contra tuya. Así que si él viene contra ti, vendrá por un camino y tendrá que salir huyendo por 7 caminos. Porque así lo dice el Señor aquí a Jeremías. Mire todas las señales de una persona que está siendo restaurada, sanada interiormente. Será como un soldado lleno del Espíritu Santo en la iglesia. Dice aquí en el verso 21, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Mire, cuando una persona mira hacia adelante, no se pone a mirar el pasado, no se pone a mirar cuando me tumbaron, cuando me hicieron, cuando me hirieron, sino que mira hacia adelante. Esa persona ha decidido darle la oportunidad al Espíritu Santo de cicatrizar toda herida. Y más bien usar esas experiencias de dolor para testificar de la sanidad que Dios le ha prodigado. Una de las cosas que hizo el Señor Jesucristo cuando vino a este mundo fue precisamente sanar a los quebrantados de corazón, sanar a los adoloridos, a los enfermos del alma y a los enfermos físicamente también. Pero aquí estamos hablando de sanidad interior. Así que estas personas pueden testificar del poder de Dios cuando deciden mirar hacia adelante, no hacia atrás, no al pasado, no lamentarse por lo que pudo ser y no fue, sino que está mirando a lo que realmente Dios sí va a hacer ahora a través de esta persona.
¿Cómo terminó Jeremías? Cuando el rey Nabucodonosor llegó a Jerusalén, una de las cosas que hizo Nabucodonosor fue buscar a Jeremías. Imagínese usted cómo el rey manda a uno de sus principales a buscar a Jeremías y le dice a este príncipe que estaba con él, se llamaba Nabuzaradán: cuando encuentres a Jeremías, sácalo, quítale los grilletes, ponlo en libertad y proponle que si quiere irse con nosotros a Babilonia, allá le damos un apartamento con internet, con todos los servicios pagos, con vista al mar. Bueno, esto es una exageración mía, usted sabe. Lo que quiero decir es que el Señor le permitió a Jeremías escoger en irse a vivir bien allá en Babilonia o quedarse. Pero no. ¿Qué hizo Jeremías? Jeremías le dice a Nabucodonosor: no, yo me quedo. Y se quedó con los más pobres del lugar. Ya en libertad, después de haber estado en una cisterna llena de barro, él decide quedarse allí y seguir las instrucciones del Señor. ¿Por qué? Porque él había decidido entregarle sus dones, su boca al Señor. Usted puede imaginarse, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, ¿dónde está Jeremías en este momento? Ahora, hoy. ¿Usted se imagina dónde está Jeremías en este momento preciso? Jeremías es joven, completamente saludable en este momento, y disfruta de una paz indescriptible, de la bondad de Dios eternamente y para siempre. ¿Qué está esperando Jeremías en este momento? Jeremías está esperando la resurrección. Nuevamente volver a la vida, pero con un cuerpo glorificado, con un cuerpo transformado por el poder de Dios, para entonces recibir todas las recompensas ganadas durante su tiempo de sufrimiento aquí, cuando estaba como profeta del Señor para Israel. ¿Crees esto? Es más real que el día de mañana. Así que vamos a proponernos perdonar, pedir perdón, dejar de mirar el pasado y mirar hacia adelante, siguiendo al invisible, siguiendo, cobijados por la sombra del Todopoderoso. Y hagamos una oración. En esta oración, si tal vez eres consciente, sabes que no has perdonado y vas de tumbo en tumbo, vas como de fracaso en fracaso, sientes que se te cerró una puerta por acá, se cerró una puerta por allá, porque es que no podemos agradar al Señor si tenemos resentimientos. No podemos ser bendecidos por el Señor si todavía miramos a personas con enojo. Si te quitaron el habla, háblales tú. Si se molestaron contigo, si te hicieron sufrir, decide perdonar. Porque las señales de la sanidad las vas a ver en ti, en tu vida. Vamos a decirle al Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, te rogamos en esta hora, Dios, continúa en ese trabajo de sanidad y restauración en nuestra vida. Lo necesitamos. Ayúdanos, Señor, a convertirnos de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a hacer los cambios pertinentes en nuestra vida y a entregarte, Señor, los preciosos dones con los que tú nos has capacitado para servirte a ti. Perdónanos
Perdónanos por resistirnos a la sanidad y a la restauración. Perdónanos. Queremos hacer un compromiso en este momento de seguirte y de ayudar incluso a otros a sanar. Gracias te damos, Rey Eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.